Buenas noches, estimado docente. En esta ocasión se desarrollará el producto académico número 2 del curso de precedentes judiciales en materia penal, presidida por mi persona, la alumna Eusebia Mónica Lamuyo, estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Derecho. Para el desarrollo del presente trabajo se ha solicitado el apoyo del doctor Luis Enrique Ariste Taipe, quien es abogado con más de 15 años de experiencia y que labora en su estudio jurídico en la ciudad de Arequipa. Para lo cual paso a ceder la palabra al doctor. Posteriormente pasaremos a desarrollar las preguntas. Buenas noches, doctor Luis Enrique Ariste. Muy buenas noches, señorita Osea Mamani. En primer lugar, agradecerle por la entrevista. Quien habla, pues, es el doctor Luis Enrique Ariste Taipe, con número de colegiatura 5845 del Colegio de Abogados de Arequipa. Y espero, pues, aportar para su formación profesional como futura abogada en la presente entrevista. Bien, doctor. Vamos a desarrollar la primera pregunta. ¿Considera usted debe reformar el artículo 15 del Código Penal? Gracias. Bueno, yo humildemente, como abogado, yo considero que no debería reformarse ese artículo, puesto que ese artículo es una manifestación de tutela o garantía de derechos de las personas que habitan pues en lugares alejados como las comunidades campesinas o los pueblos indígenas de la Amazonía, los cuales lamentablemente por desidia del Estado no desconocen la legislación actual, en este caso, en el presente caso, la normativa penal, y pues yo considero que no debería reformarse. Bien. La segunda pregunta. ¿Cuál es su motivo de su respuesta anterior? Bien, tomando en cuenta que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú nos señala que toda persona tiene derecho a no ser discriminada por razón de raza, sexo, idioma, religión, etcétera, ¿no? O por cualquier otra índole, en este caso la cultura o las costumbres de una persona, pues este artículo, en este caso el artículo 15 del Código Penal, cuenta con ese amparo legal de la ley de leyes, que es la Constitución, y pues es una manifestación para proteger al individuo por el desconocimiento o ignorancia que tiene que su conducta es ilícita. Entonces, yo justifico que no debe reformarse, puesto si se deroga o se reforma este artículo, la persona, el poblador de las comunidades altoandinas o las comunidades pues, nativas, se quedarían sin protección jurídica, ¿no? Y también, como le dije en un momento, sería una persona que sería discriminada legalmente por desconocimiento de la ley. Entonces, vamos a poner un ejemplo para entender este error de comprensión culturalmente condicionado. Como todos sabemos, nuestro país, que es rico culturalmente hablando, puesto que tiene un conjunto de naciones dentro de nuestro territorio, y también bueno, es un país que tiene una topografía accidentada que dificulta que lleguen los beneficios o la función del Estado, en este caso de educar a todos sus pobladores por igual. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Los pobladores, por ejemplo, de las comunidades campesinas, los ronderos de Cajamarca, al no llegar el Estado con la administración de justicia por no impartir el conocimiento de la ley que se imparte a nivel nacional, entonces, ¿qué le queda a estos ronderos? Utilizar el derecho consuetudinario, que en este caso es pues el derecho a las costumbres y los principios de nuestros antepasados. Por ejemplo, el principio inca de Amazúa, no robarás. Entonces, basado en esos principios, estas personas dentro de su comunidad, al ver a un individuo que comete, digamos, un ejemplo, que comete un delito o una conducta de sustraer algún bien mueble, en este caso, digamos,
yo no sé, dinero, etcétera, de una persona. Entonces, estas personas de las comunidades campesinas, utilizando ese derecho consuetudinario, pues imparten la ley castigando de manera física, ¿no? Mediante latigazos o mediante algún castigo físico para que esa persona pueda recibir alguna sanción. Y estas personas de la comunidad campesina tienen en su idea, en su chip mental, que ese castigo que se le da a la persona es lícito. ¿Por qué? Porque desconocen que la legislación actual del Estado, pues, sanciona, por ejemplo, el actuar por mano propia, el tomar la justicia por mano propia. Entonces, como esas personas no han recibido una adecuada instrucción por parte del Estado, no podemos pues catalogarlos como unos delincuentes, ¿no? Entonces, ahí es donde que se configura o se encuadra este beneficio llamado error de comprensión culturalmente condicionado. Bajo esos contextos, que la persona no conoce pues que su conducta o ignora que su conducta es ilícita. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta. Brinde la opinión si actualmente los artículos del Código Penal favorecen a un eficiente y objetiva determinación judicial de la pena. Bien, en este interrogante, humildemente lo que debo decir, basado en mi conocimiento, que sí, objetivamente, el administrador de justicia, en este caso, el, los jueces y magistrados, ¿no? Del Poder Judicial, aplican la pena basado en los artículos establecidos en el Código Penal. Objetivamente hablando, sí, se ciñen en eso. Y claro, bueno, el problema radicaría que si esa aplicación de la pena resulta ser eficiente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si la pena realmente cumple la función resocializadora o disuasiva y en el mejor de los casos preventiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, si una persona de a pie es víctima de un delito de hurto, entonces inmediatamente, ¿no? El aparato estatal mediante la Policía Nacional detiene al delincuente o al sujeto activo, entonces esta persona es detenida en flagrancia. ¿Qué pasa? Entonces comunica al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, entonces mediante el beneficios actuales que hay en el Código Procesal Penal, llámese principio de oportunidad, terminación anticipada, etcétera. Entonces, eso faculta para que esta persona, el sujeto activo que ha cometido el delito, pueda recobrar nuevamente su libertad, a pesar que ha cometido el delito. Entonces, ¿qué mensaje envía el Estado, en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público, a la ciudadanía? Que cualquier persona que cometa un delito, pues va a quedar en libertad. Va a quedar en libertad y el mensaje negativo que envía a la sociedad es que esa persona dice, pues el agraviado, ¿para qué ella denuncia? ¿Por qué voy a perder mi tiempo? No voy a recuperar mi celular que me han robado, que es un delito común en estos momentos. Esa es una pérdida de tiempo y entonces ayuda a generar mayor impunidad. Eso es la deficiencia de la imposición de las penas. Ya llámese aplicados por el Poder Judicial o por el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar. Entonces, eso, a mi parecer, radica el problema principal o es el problema neurálgico aquí, en que, en que las penas no cumplen su función preventiva. Entonces, el delincuente que comete un delito o el sujeto activo que comete el delito, pues se siente muy protegido, ¿no? Bueno, yo que soy abogado en ejercicio, muchas veces he escuchado, doctor, de una vez hagamos una terminación anticipada o un principio de oportunidad para salir del problema. Entonces, ya criollamente hablando, ya la persona o el delincuente lo vuelven pues conchudo, criollamente hablando. Entonces, esa persona se vuelve ya un caserito, como lo señalan, para cometer nuevamente otros delitos. Le invita la imposición de estas penas benevolentes, le invitan a cometer nuevamente otros delitos. ¿Por qué? Porque no va a haber una pena eficaz. En este caso, una pena eficaz sería pues que lo manden a una cárcel, ¿no? Con una prisión preventiva, por ejemplo. Eso sería la respuesta, señorita Eusebia. Bien, vamos a
mm, finalizar con la cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto al uso activo por parte del Ministerio Público y Poder Judicial sobre la prisión preventiva como medida de coerción? Bueno, en mi opinión personal, humildemente debo señalar que la prisión preventiva está siendo mal utilizada por el Ministerio Público, porque el que solicita la prisión preventiva es el Ministerio Público. ¿Qué sucede? Según el Acuerdo Plenario 1-2019, nos señala en sus fundamentos que la prisión preventiva como medida de coerción debe ser la excepción y no la regla. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público en su chip mental de acusador o de inquisidor, entonces ellos lamentablemente ante la presencia o ante la comisión de cualquier delito solicitan prisión preventiva. ¿Y qué pasa acá? ¿Dónde surge el problema? Que el Ministerio Público ignora y olvida, no sé si voluntaria o involuntariamente, el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal, en donde señala que el Ministerio Público, además de ser el titular de la acción penal y el director de la investigación, debe reunir los medios probatorios o los elementos de convicción que acrediten la culpabilidad o inocencia del investigado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una comisión de un delito, el Ministerio Público lo que hace pues es reunir todos los medios probatorios que atenúan o exoneran al investigado y también generan una convicción, elementos de convicción de cargo para el investigado, pero lamentablemente cuando solicita su prisión preventiva ante el juzgado, solamente coloca o cita a los medios probatorios que ha obtenido que son de cargo en contra del investigado y no los de descargo. Por ejemplo, como hemos hablado del error de comprensión culturalmente condicionado, en este caso, como el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, tiene la calidad de juez y parte, y además que el Ministerio Público, como es un ente del estatal, tiene todas las herramientas a su disposición, herramientas jurídicas me refiero. Entonces, de oficio, debería pedir que se practique una pericia antropológica. Debería pedir los orígenes de las personas, sus datos identificatorios, por ejemplo, la partida de nacimiento, dónde ha nacido, su dirección domiciliaria, dónde radica esa persona. De oficio debería pedir eso al investigado en el presente caso que hemos hablado en la pregunta número 1. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público al pedir prisión preventiva? En mi opinión, hace un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque cuando pide la prisión preventiva, el Ministerio Público, en el primer requisito, que es acreditar los graves y fundados elementos de convicción, lamentablemente hace un mini juicio oral donde que ya ellos piensan determinar ya que el investigado es culpable. Lamentablemente tienen en su chip esa concepción de la prisión preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Al acreditar la defensa del imputado, que llámese pues que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, además que está colaborando con la investigación en su contra, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público en la audiencia de prisión preventiva ante el juez que está llevando a cabo la audiencia? Trata pues de minimizar e inclusive tilda de insuficientes dichas actuaciones, diligencias o medios probatorios, los cuales no debería ser así porque el Ministerio Público debe ordenar de oficio, por ejemplo, que se haga la verificación domiciliaria. Por ejemplo, que tiene la base de datos, ¿no? Porque la prisión preventiva se pide inmediatamente, es en el menor plazo posible, debe pedir si la persona está, por ejemplo, registrada en SUNAT como contribuyente para ver si la persona está inscrita en una planilla y pues tiene un trabajo conocido. Entonces, eso debería ser el Ministerio Público de oficio. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Tiende a minimizar o destruir los medios probatorios que la defensa en el corto tiempo y en desventaja que se encuentra, ¿no? Porque no tenemos esas herramientas
jurídicas que tiene el Ministerio Público, ¿no? A su cargo. Entonces trata de minimizar y trata pues de todas maneras enviar al imputado bueno, a la cárcel, ¿no? Lograr que se haga la prisión preventiva. Entonces, nosotros yo, bueno, como abogado defensor, que en estos años me venía desempeñando, entonces sabemos que el Ministerio Público, lamentablemente, a pesar que tiene ese conocimiento, tiene en su chip, eso, ¿no? Es un chip mental de que todo delito, toda investigación, se debe aplicar una prisión preventiva. Entonces, no toma como, digamos, en cuenta que además de la prisión preventiva como medio de coerción, puede pedir una comparecencia con restricciones o puede pedir una comparecencia simple, ¿no? Entonces, de tal manera que no debe afectarse el, el derecho principal después del derecho a la vida, es que es la libertad, ¿no? Porque al privarse de la libertad a una persona, ya se le priva de muchas cosas, no va a poder trabajar, no va a poder ver a su familia, por ende, prácticamente se va a destruir en vida esa persona. Obviamente, ¿no? Para ser imparciales, cuando se trata pues de delitos graves y realmente pues haya una sospecha grave, no una sentencia anticipada como ellos pretenden hacer ver en esa audiencia, obviamente pues el Ministerio Público en ese caso, porque la prisión preventiva se aplica excepcionalmente en casos donde que sí la sospecha es grave, en eso sí procedería la prisión preventiva, pero no pues como se ve en la vida cotidiana del abogado, en que el Ministerio Público siempre a todas luces pide prisión preventiva, a pesar que son delitos de bagatela o son delitos que no pasan la prognosis de los 5 años. Entonces, ese es el problema que tenemos y lamentablemente el Ministerio Público está haciendo un ejercicio abusivo de dicho poder punitivo. Bien, doctor, habiendo absuelto las siguientes preguntas, hemos concluido con la presente entrevista, agradeciéndolo por esta oportunidad y por el espacio que me ha brindado, ¿no? Y bueno, agradecerle, doctor Ariste, por haber apoyado al desarrollo del presente trabajo, lo cual me permite ampliar mis conocimientos y Dios mediante en el corto plazo pueda graduarme como una abogada en mi alma mater, que es la Universidad Continental de Arequipa. Gracias. Al contrario, muchas gracias, usted se llama Mamani. Le deseo lo mejor en su carrera, en su futura carrera de abogado. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.